Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, que es un estudio de la lección de escuela sabática con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el pastor Freddy Sosa y te estoy hablando directamente desde la Iglesia Adventista de Bella Vista en Mayagüez, Puerto Rico. Durante esta semana hemos estado estudiando la lección titulada Las primeras cosas primero, que es un estudio del corto libro de Ageo. Habíamos dicho que el ministerio profético de Ageo se desarrolla durante 15 semanas de agosto a diciembre en el año 520, en el año segundo del reinado de Darío I, conocido como Darío Istapes o Darío el Grande. Y el contexto histórico nos ubica en que ya el pueblo de Israel había salido del cautiverio babilónico. Habían transcurrido 20 años donde ellos se habían enfocado en sus propios asuntos egoístamente, en sus cultivos, en la reconstrucción de sus hogares, descuidando su misión, descuidando la razón por la cual Dios los había llamado. Y un símbolo de esa misión y del reino de Dios era precisamente ese templo. ¿Cómo ellos podrían dar testimonios acerca de un Dios vivo si no les importaba ni siquiera ese templo de Dios? Ellos escucharon el mensaje de amonestación que Dios dio a través de Ageo, el profeta, y comenzaron como un solo hombre a reconstruir este templo. Quedó reconstruido, como hemos mencionado, en el año 515 a.C., en un espacio de cerca de 5 años duró esa reconstrucción. Dios prometió que aunque la gloria de ese templo no se comparaba físicamente con el templo de Salomón, ese templo, sin embargo, había de llegar a ser más glorioso que el antiguo, porque el deseado de todas las gentes habría de llegar allí. Cristo habría de honrar ese lugar con su misma presencia. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. El misterio de la encarnación. El mismo Dios que había dado las profecías a estos antiguos profetas, a Isaías, a Jeremías, al mismo Ageo, ahora había asumido la naturaleza humana sin dejar de ser Dios, misteriosamente unidas esas dos naturalezas, y sus pies pisaron los atrios de ese templo, honrándolo con su presencia. Y decíamos ayer que estos templos, especialmente el santuario del desierto, era símbolo y sombra, como dice el libro de Hebreos, del santuario celestial, donde Jesucristo ministra por nosotros, donde Él vive continuamente, como dice Hebreos 7:25, para interceder por nosotros, pudiendo aplicar los méritos de esa sangre derramada en el Calvario a nuestro favor, a tu favor y al mío. Ahora, en el mensaje para el día de hoy, jueves, se titula El anillo de sellar. Y el texto se encuentra en Ageo 2:23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros vemos el texto anterior, el versículo 22, Dios está hablando ahí de un acto que nosotros al analizar el texto vemos como que tendrá su cumplimiento final cuando Cristo venga, porque mira cómo dice el verso 22, trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos. Y como decía Daniel a Nabucodonosor, y los reinos de este mundo vendrán a ser el reino de nuestro Dios y de sus santos. Dios va a poner fin a estos reinos terrenales y habrá de implantar un reino eterno que jamás se corromperá. De manera que esta profecía del versículo 22, que no se cumplió en tiempo de Zorobabel,
habrá de tener su cumplimiento al fin del tiempo. Ahora, en el verso 23, Dios compara la obra que habría de hacer a través de Zorobabel con un anillo. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel. Este mensaje estaba dirigido no al pueblo, sino directamente a Zorobabel. Siervo mío, dice Jehová, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. Aquí hay dos palabras que tienen un sabor mesiánico. Tú eres mi siervo, utilizando las palabras que Isaías utiliza en el capítulo 42 y 53, refiriéndose al Mesías. Y la palabra yo te escogí. Estas palabras tuvieron su cumplimiento en Cristo Jesús. Hay quienes dicen que cuando Dios utiliza aquí el símbolo de un anillo de sellar, estaba revirtiendo unas palabras que le había dado a Joaquín. Como ustedes saben, Joaquín fue tomado por el rey Nabucodonosor en el año 597, fue llevado cautivo a Babilonia y nunca regresó. En Jeremías capítulo 23, Dios había dicho que así como el anillo de sellar, Dios iba a echar a un lado ese reino de David. Sin embargo, aquí en esta promesa, Dios vuelve a hacer uso del símbolo del anillo de sellar, y algunos dicen que era una reversión, estaba dando reversa a esas palabras. Y esto puede ser así debido a que Zorobabel fue uno de los ancestros de la línea genealógica que dieron como resultado el nacimiento de Cristo. Yo te elegí. Dios advirtió no solo de la destrucción de las naciones durante el día del juicio, sino que había dicho que el siervo del Señor habría de realizar una obra designada por Dios. Y esto puede entenderse como que tendrá un cumplimiento definitivo y pleno solo en la segunda venida de Cristo y en los eventos que siguen. El profeta dijo que Zorobabel sería un anillo de sellar de Dios, un objeto que proporcionaba evidencia real y de propiedad, así como un rey firmaba documentos legales con un anillo. Dios imprimiría su sello al mundo entero mediante la obra de su siervo. Mediante la obra de Cristo, Dios imprimió su obra al mundo entero. Así que cuando vemos los escritos de los escritores inspirados del Nuevo Testamento, todos apuntan esta profecía al ministerio de Jesucristo, que si vemos en Mateo capítulo 1, fue tanto hijo de David como hijo de Zorobabel también, como el cumplimiento final de todas las profecías mesiánicas que se encuentran en la Biblia. Así que Dios tiene un mensaje importante para ti y para mí. Todas estas cosas van a llegar a su fin, pero el ministerio del siervo del Señor continuará para siempre a través de nuestras vidas en lo porvenir. Vamos a tener una palabra de oración, pero antes quiero agradecerte el tiempo que has dedicado a estar conmigo en el estudio de su palabra. A pesar de la brevedad del tiempo, hemos tratado de compartir contigo las gemas más importantes. Permíteme terminar con una bendición. Gracias, Padre, por tu palabra. Séllala en el corazón de cada uno de nuestros televidentes. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.